Me llama la atención en cuanto a la vacuna rusa es que Putin, una hija de Vladimir Putin, Sí. fue una de las que probó la vacuna. Ujú. Sí, la verdad es que es casi el único dato que se tiene, No hay otro Es lo dato que así explican fuerte. los especialistas también, los infectólogos. Yo mencionaba al propio ministro Ginés González García, ¿no? Que decía, es muy poco lo que se sabe hasta el momento. Sí, lo que contaba Antonio recién, bueno, se supo que se le había dado una dosis a la propia hija de Vladimir Putin y que solo había tenido algunas líneas de fiebre, como el Sí. único efecto, ¿no? Lo dijo él. El único efecto, exactamente. Como algo positivo en realidad, que es una vacuna que no tendría entonces efectos secundarios, pero lo cierto es que lo que entiendo por lo que nos decía Gabriela hasta el momento, Antonio, es hay que ser muy cautelosos. Está en fase 1, dijo. ¿No? Claro, exactamente. O sea, recordemos que la de Pfizer está en fase 3. Claro. O sea que le preguntamos a Diego Morán, que está con nosotros. Dieguito, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Mira, este es uno de los tantos anuncios del mundo, pasa en la Argentina, pasa en el mundo también, en donde en gran parte se evalúa en base a quién es la persona que hace el anuncio. Es decir, en este caso, Vladimir Putin es una persona confiable para el receptor del mensaje, entonces está bien lo que dice y Rusia ya tiene la vacuna. Vladimir Putin te genera dudas, entonces el mensaje te va a generar dudas también. Mirá, respecto a lo que recién decía la doctora decía, para nosotros está en fase 1 por la información que tenemos. Esta, a pesar de que está escrita en español y tiene una imagen bastante occidental, ¿no? En cuanto a la familia, es el sitio oficial de esta vacuna llamada Sputnik 5, en homenaje al primer satélite que en su momento la Unión Soviética envió al espacio, que no es casualidad del mensaje, porque acá hay una suerte de lucha por el prestigio mundial, ¿no? A ver quién es el primero que tiene la vacuna, algo parecido a lo que ocurría en la carrera espacial. Fíjense, no, está bien, suban un poquito, este párrafo en particular explica bastante. Lo que dice el sitio web oficial es que terminaron las primeras 2 fases. Recién la doctora decía, por la información que tenemos, vamos por la 1 recién, el sitio web dice, estamos empezando la tercera fase mañana, 12 de agosto. ¿Sí? Vamos a lo importante. Los ensayos clínicos de fase 1 y 2, recuerden que esto lo hemos aprendido en este año tan increíble, ¿no? En donde todos tenemos conocimiento sobre cuántas fases lleva una vacuna. Son 3, ¿sí? Sí. La fase 1 y 2 se completaron el 1 de agosto de 2020, dice el comunicado oficial de la página web. Insisto, está en español, como también está en inglés, en portugués, en francés, en chino y obviamente en ruso. Bien. Porque la idea es propaganda, que todos lo sepan. Entonces, el propio sitio dice que fase 1 y 2 se completaron el 1 de agosto. Y en este párrafo es algo clave que nos permite entender dónde está parada esta vacuna. La tercera fase de ensayos clínicos, que es la que, por ejemplo, en la Argentina se está haciendo en el Hospital Militar, en el proyecto de Pfizer, va a empezar mañana. El sitio oficial está diciendo que mañana arranca la tercera fase de esta vacuna. ¿Se entiende? Lo dice el propio sitio oficial. Aclara que incluso esa tercera fase, como también está pasando con el caso de la vacuna de Oxford o el caso de Pfizer, que se está probando aquí en nuestro país, lo van a probar en otros lugares más allá de sus fronteras. Dice el sitio web, en algunos países de Oriente Medio, incluidos los de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, y de América Latina como Brasil y México, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que anunció Vladimir Putin? Si ponemos blanco sobre negro, vamos a entender que lo que hizo Putin fue avisarle al mundo, y esto es un dato cierto, porque de algo sólido se tiene que agarrar Vladimir Putin, y es que Rusia es el primer país en registrar una vacuna. O sea, ¿es cierto que Rusia es el primer país en que la registra? Sí, completamente cierto. Segunda pregunta, ¿tiene menos tiempo de ensayo que otras vacunas en el momento de ser registrada? Sí, también, porque recién están en la fase 2, terminaron la 2, les falta la 3 todavía. Si hacemos ese análisis, vamos a ver que el caso de Oxford, que es la que se está probando en Brasil, en Reino Unido por supuesto, y en Sudáfrica, o la de Pfizer, que se está probando en la Argentina y en otros países también, además de Alemania, incluso están un poco más por delante de esta vacuna a nivel desarrollo. Pero también es cierto que Vladimir Putin anunció al mundo que ellos ya la patentaron. Y hay un detalle importante también que está en el propio sitio web, que uno dice, ¿pero cómo? Si son 3 fases para aprobar una vacuna y el propio país está diciendo terminamos las 2 fases, nos queda la tercera, que va a empezar mañana,
cómo es que ya la registraron. Ahora, bueno, Diego, el propio comunicado dice, Gallego, mira, y con esto cierro, dice, de acuerdo con la legislación aprobada durante la pandemia, en Rusia ya la vacuna puede ser usada en su propia población. la sensación que uno tiene es que esto va a formar parte de una lucha geopolítica, ¿no? Sí, claro. Porque, digamos, la puja por quién tiene primero la vacuna y quién prueba más rápido. Vos fíjate, tenés supuestamente China estaría atrás de una próxima vacuna, el Reino Unido, habla de Estados Unidos, o sea, es como una lucha geopolítica. Va a empezar todo este tema de entrecruzamiento de mensajes entre presidentes, inclusive. Claro, es que eso ya Y empezó en el medio del miles de millones, ¿no? Es que del momento en el que ya hay 10 proyectos en el mundo buscando la vacuna, se sabe que hay una lucha geopolítica por el prestigio. Insisto, es parecido a lo que pasaba en la carrera espacial. Por eso te Cuando decía. Estados Unidos llegó a la Luna, ya después Rusia ni siquiera fue. Capaz que en 2 meses llegaba, pero ya ni fue, porque no les importaba. O sea, da la sensación de que lo importante es ser el primero. Entonces, en este caso, Vladimir Putin fue el primero en hacer el anuncio de tener una vacuna registrada. ¿Es el primer país Rusia en registrar una vacuna? Sí. Ahora, ¿completó todos los pasos que van a completar el resto de las investigaciones que hay en el mundo? No. Se basa en la propia legislación rusa, que dice que cuando ya estén con las 2 primeras fases aprobadas, pueden probar esta vacuna en su propia población, algo que probablemente ocurra en septiembre, según el propio anuncio. Pero fíjate que él fue por más, porque las primeras voluntarias fue su hija. Sí, una de sus hijas. Y también muchos miembros del ejército. También en eso que ahí va por más él. Claro. Digamos, en Rusia, según, insisto, el comunicado oficial, no recuerdo el número exacto, pero habían probado la vacuna en unas 700 personas. Yo me acuerdo que la de Oxford se probó en 1073. Y la fase 3 va a ser probada en 30.000 personas. Bueno, vamos a ver a partir de mañana, cuando arranque la fase 3 de la vacuna que anunció Vladimir Putin, en cuánta gente se va a probar. Porque, insisto, les falta la fase 3. Así todo ya está registrada en Rusia. Bien, Diego, mira, retomamos el contacto con Gabriela Vidiela, médica infectóloga, porque recién no la escuchábamos correctamente, pero ya la recuperamos, y también con George Filatov. Él es investigador y se encuentra en Rusia. Le damos la bienvenida a George y comienzo con él, Gabriela, para preguntarle, bueno, ¿qué es lo que se sabe? Imaginamos que esta noticia, si bien se esperaba que hubiera un anuncio en el día de mañana y se adelantó, esto habrá revolucionado, ¿no?, a los medios de comunicación allí en Rusia. Buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Bueno, a ver, contanos un poco las repercusiones del día de hoy después de esta noticia. Sí, bien, verdaderamente las repercusiones son casi los mismos que vosotros tenéis. Hay muchas dudas también en la sociedad rusa, en el pueblo ruso y en los medios rusos. Los medios no que son aficionados con el gobierno sobre si esta vacuna va a funcionar, si va a funcionar correctamente, cuánto tiempo va a durar esta inmunidad que causa esta vacuna. Pero también todos discuten si van a tener. De otro modo es que en Rusia, como hay bastante muchas noticias, lo que estamos elaborando esta vacuna, que terminan las pruebas, esta noticia no atrae tan mucho atención como las noticias de lo que está pasando en Beirut o en Bielorrusia o otros eventos importantes, porque bien, vivimos en la situación cuando bien sí nuestros científicos trabajan en tema de vacuna. Gabriela, la pregunta es, lo escuchabas recién a George, ¿no? La pregunta es, fase 2, ¿da por cierto o por probado que la vacuna es efectiva o faltaría probarla en una tercera fase para demostrar su efectividad? No, por supuesto que falta la fase 3. Hay un montón de estudios en marcha actualmente y ya hubo estudios que fallaron porque no se encontró dosis adecuada. Es decir, parte de la función de la fase 3 es encontrar, revelar seguridad y revelar eficacia y dosis adecuada. Así que sin duda es necesario esta fase para digamos, concluir finalmente que la vacuna es efectiva. Cuando decís dosis adecuada, ¿qué significa esto? Disculpa la burrada, ¿no? Porque uno en esto uno es tan lego que... Claro, digamos, hay vacunas que en el diseño de investigación tienen más de una dosis, digamos, en prueba, por decirlo de alguna manera, y también se evalúa en relación a esas diferentes dosis, es decir, hay varias ramas en algunos diseños de algunos trials
que evalúan dosis y efectividad en función de cada una de esas dosis y efectos adversos asociados en función de cada dosis. Eso es simplemente la dosis, la cantidad digamos, en este caso sería de virus que genera respuesta inmune suficiente. Gabriela, y te pregunto esto, por último ahí vamos con George. La Organización Mundial de la Salud debe aprobarla. ¿Cuánto falta para que eso suceda? ¿En qué momento sucede eso? Porque sabemos que hay varias vacunas que van avanzando, ahora Rusia hace este anuncio, pero en realidad tiene que haber un aval a nivel mundial. Las aprobaciones siempre son después de la fase 3. Claro. Se necesita esa fase 3 y finalmente, digamos, la conclusión de la OMS al respecto. George, la fase 3 es la que estaría iniciándose ahora. Por eso es que allí en Rusia se habla de una vacuna que podría estar ya para septiembre o para el mes de octubre. Sí, bien, según nuestras fuentes oficiales, dicen que la vacuna será accesible para la gran número de la gente en el octubre, pero los primeros que van a recibir esta vacuna de forma gratis y voluntaria, por supuesto, serán los médicos, porque ellos son los más, están bajo lo más gran peligro durante esta pandemia y porque ellos bien trabajan con las con personas afectadas, con todo y porque ellos sufren de la coronavirus también como todos otros gente. Y la gente, según la gente en general, recibirá vacuna desde el 1 de enero. Entonces, desde el año siguiente. Por eso también esperamos que la fase tercera terminará, pero también el problema con las nuevas drogas siempre es que no sabemos sobre las consecuencias, qué consecuencias ellos van a causar por la larga distancia, por el largo tiempo. Pero no podemos saberlo antes de pasar este largo tiempo y en nuestra situación, cuando hay tan gran epidemia, hay una gran pregunta si podemos esperar o no podemos esperar. Y cada gobierno tiene de responder y cada gente tiene que responder a esta pregunta por sí mismo. Ahora, Gabriel, la sensación que uno tiene que empezar una carrera de grandes potencias por ser los primeros en producir una vacuna, que esto puede ser, por un lado, muy efectivo y por otro lado, muy contraproducente también, ¿no? Sí, por supuesto, hay riesgos y nuestro gobierno también tiene este riesgo que esta vacuna no va a funcionar o va a causar algunos daños para la salud o será algunas consecuencias a larga distancia que no sabemos en este momento. Pero siempre hay esta situación en todos los momentos en la Unión Soviética, que como me parece que usted compareció con la carrera por la Luna, por el espacio, claro. También la Unión Soviética y Estados Unidos tuvieron riesgos de enviar la gente en el espacio y también siempre cuando producen algunos medicamentos y drogas también hay riesgos, pero en caso de drogas estos riesgos son no para una persona o 10 personas o 100 personas, son los riesgos para miles o millones de las personas. Pero también tenemos que calcular estos riesgos y pensar si quisiéramos esperar y confirmar que no hay riesgos para esta vacuna y esperar cuántas personas van a morir a causa de coronavirus. O podemos tratar de hacer algo. Y esta es una pregunta que yo no sé una respuesta de mi punto de vista. Yo personalmente no sé una respuesta adecuada y concreta. Gabriela, ¿qué es lo que se sabe hasta el momento del ibuprofeno vaporizado? Porque escuché en las últimas horas, ¿no?, acerca de la posibilidad que había de que en pocos días neutralice los efectos o los síntomas del coronavirus. Mira, yo no tengo información científica más allá de lo que ha sido publicado, es decir, no te puedo dar mi opinión de eso, no te la voy a dar porque la verdad es que no tengo información de primera mano de eso. Sí. Pero que neutralice los efectos, ¿esto está dentro de lo que está publicado? Mira, lo que pasa es que todos, digamos, hay que saber que todas las intervenciones que uno hace en relación a tratamientos requieren de una rigurosidad que te permita tener información concluyente, ¿no? Claro.
Están todos los estudios que son observacionales, es decir, uno puede utilizar una droga en forma, como vinimos usando, en forma compasiva al principio de la pandemia, porque no teníamos información disponible fehaciente, y nosotros lo que hicimos fue usarla con la potencialidad de que pudiera servir, siempre bajo consentimiento del paciente, sabiendo que no son drogas que uno, digamos, tiene la certeza de que funcionen, pero sabemos que hay determinados estudios que son los estudios que son comparativos, dobles ciegos, que nos permiten, digamos, afirmar, o por lo menos tiene que ser randomizado, es decir, tiene que tener una rama placebo, una rama control, que te permita definir que finalmente cuando vos utilizás determinado medicamento, determinada intervención contra placebo, esa intervención tiene un valor real, estadísticamente significativo. Con todo esto te quiero decir que hay todos los medicamentos o todo lo que, digamos, uno lee publicado tiene que finalmente tener este tipo de estudios para ser concluyentes. Después está todo lo observacional, es decir, yo puedo decir que usé determinada droga con una X cantidad de personas y que les fue bien, digamos. Lo mismo que ha ocurrido con el plasma hasta ahora, digamos, hay reportes observacionales que muestran que a determinado grupo de personas les fue bien, pero hay que definir verdaderamente si fue exactamente esa intervención, cuál es el mejor momento para hacerla, es decir, a cuántos días de iniciados los síntomas, con qué dosis. Todo eso requiere de una rigurosidad, digamos, y de estudios muy, digamos, de gran cantidad de personas que estadísticamente te permitan definir eso. Yo no tengo conocimiento si cómo fue el estudio bien, con esto. George, la pregunta es verdad que fue inoculada una hija de Vladimir Putin, que fue voluntaria, ¿no? Y esto se anunció hoy en Rusia. Sí, esto es bien, pero el problema es que lo que sabemos solo estas dos frases que ella participó, discúlpame, en este experimento, discúlpame mi castellano, y lo que ella se siente bien y no pasó nada con ella, y este es lo único que sabemos. Pero también es, como me parece usted dijo, que hay muy poca información sobre las hijas de Putin y la vida privada de sus niñas, de sus hijas, son muy ocultas y no sabemos mucho sobre la vida de estas, de las hijas de Putin. Pero también, como yo comprendo, lo dijeron para que evitar o minimizar las dudas sobre las posibles consecuencias negativas de esta vacuna, que por supuesto, y bien en Rusia también causa algunas preocupaciones sobre si va a funcionar, pero por lo menos si no va a causar ningunos daños malos para la gente, porque en Rusia también estamos un poco preocupados sobre si va a funcionar, si no va a funcionar. Y dijeron, y esta información sobre la participación de la hija de Putin lo hicieron principalmente para que disminuir esta crítica, lo que hasta que una niña de Putin, hija de Putin, discúlpame, participó en experimentos y no causó nada, que bien tiene que mostrar que si hija de Putin también participó, entonces por lo menos no va a causar problemas esta vacuna. Por eso le preguntaba a Gabriela, ¿no? Toda esta carrera que empieza, Gabriela, doctora, lo preocupante es que todas las potencias van a querer poner primero su vacuna. Y ahí entra la cantidad de dudas que hay en torno a esta vacuna rusa. Se habla que habría una china, inglesa, estadounidense. Es como una carrera, como decíamos recién, ¿no? Por el espacio. Sí, verdaderamente. Dejala a Gabriela, George. Para que está hablando Gabriela, después te damos a vos. ¿Sí, Gabriela? No, por favor. En este momento hay como 155 vacunas en estudio, como 23 en trials clínicos. Hay un montón de vacunas. Siempre en medicina decimos primero no dañar. Yo creo que hay que, digamos, sin duda tiene que hacerse el ejercicio de todas las fases clínicas. Se está haciendo una carrera, una velocidad enorme de investigación en cuanto a vacunas. Creo que si bien se han acortado, se han hecho superposición de fase 1 y 2 para cortar los tiempos
digamos, no podemos acelerar, no podemos tampoco dar certeza de seguridad si no se cumplen todas las fases. Eso es una realidad. Claro, tiene su tiempo todo esto. Por supuesto. Claro, no es hablamos de una vacuna, no un insecticida. Por supuesto. Bueno, George, te preguntábamos lo mismo, ¿no? Quizás para demostrar que hay confianza en la vacuna, el presidente Putin anunció que su hija fue inoculada con esta vacuna, ¿no? Me parece que esto ha generado un poquito más de confianza, o las dudas siguen en Rusia. Sí, bien, para algunas personas, por supuesto, será una muestra de que es posible de usar esta vacuna, pero también para otros será solo una cosa de advertencia, Claro. de PR para la vacuna y no va a significar. Pero todavía hay muchas dudas en la gente en Rusia, en la población, sobre si puede funcionar esta vacuna. Todavía hay mucho, pero porque, bien, solo pasó 4 meses desde que empezamos a trabajar en esta cosa, nuestros científicos. Y por supuesto, todas estas drogas, estas vacunas necesitan más tiempo para comprender si funcionan normalmente y si no causan no tienen consecuencias a larga distancia para la salud. Claro. Si no persona va a sufrir más a causa de esta vacuna que a causa de coronavirus. Pero necesita más tiempo. Pero el problema es que no tenemos mucho tiempo, porque la gente está muriendo ahora y todos están a correr, no solo porque ellos quisieran hacerlo, bien, por supuesto, porque ellos quisieran hacerlo primero, pero también porque la gente está muriendo y los gobiernos están interesados en que ellos pueden salir de confinamiento, de cuarentena, de esta situación que agrava la situación económica. Este es el interés de gobiernos de todos los países. Por eso ellos están corriendo de preparar esta vacuna y crearlos por ellos mismos, porque los países como Rusia, como China, como Estados Unidos, Inglaterra, ellos no quisieran depender de otros países y pagar mucho dinero para otros países. Muchísimas gracias a los dos, Gabriela, George, gracias por este